Maggie, por hablar de las cuarentenas, cómo está la situación de cuarentenas en el mundo, si uno piensa en las situaciones que nos ha tocado vivir acá en el Uruguay. Siempre se habló de que el Uruguay fue un país que reaccionó rápido y tomó medidas anticipadamente, lo que nos aseguró de algún modo el tener cierto control sobre la pandemia, ¿no? Pero claramente, y esto hay que decirlo, el pico todavía, Se viene, falta, ¿no? claro, no sé, doctor, pero Bueno, el digo, Uruguay no no llegó llegó. y esperemos que no llegue. Bueno. Hay países en los cuales nunca llegó y Nunca llegó, hay países que nunca llegó. y la curva se mantiene, ¿no? Claro. Hay Pero- países que nunca llegó y hay países que no va a llegar. Y capaz que sí, o sea, ojalá podamos mantenernos en esta situación. Pasó con Corea, ¿no? Donde la curva se llegó a esa meseta y se mantuvo. Entonces digo, ¿por qué no podemos esperar de que acá suceda lo mismo con 8 o 10 casos que se dan por día? Sí, O sea, todo depende también de la contingencia de Exacto. salubridad del país y del comportamiento de la gente. Porque si bien, como decía Martín, no es que el presidente, como antes, haga hincapié en quédate en casa y demás, sí hay un mensaje, y sobre todo también de Rafael Radi y los integrantes de este equipo de notables científicos, de que el aislamiento es la manera de seguir controlando esto. Sí que se reactiven algunas partes, digamos, de la economía, de la educación y demás de nuestro país, pero no una reactivación social del encuentro de la gente, porque eso ya sería realmente preocupante o grave. El tema es evitar la saturación, como siempre decimos, de los servicios de salud, Claro. porque ese sería el gran problema, y más ahora cuando van a empezar los fríos, supongo, en algún momento, y Claro. se puede sumar la gripe estacional. Aunque a nivel mundial cada vez más se está insistiendo en lo que es la inmunización, se llama inmunización en grupos, o sea, justamente esto de abrir la canilla, que ya se anunció y que había Claro. un poco de Se van a malestar. contagiar. O sea, que la gente se vaya infectando sin consecuencias graves, como pasa en el 80% de los casos, y de esa manera, al irse inmunizando, se va frenando después la difusión del Claro, virus. vamos a repasar igual el estado de cuarentenas en el mundo, ¿no? Sí, la cuestión es que los que saben más de cuarentena son los chinos, y en Wuhan fueron los primeros 11 millones de personas quedaron en cuarentenados allí por el 23 de enero, cuando saltó todo esto del coronavirus. La ciudad de Wuhan fue la primera en quedar en cuarentena, cerrar fronteras, quedaron como una especie de isla en China, y luego esto, como sabemos bien, se fue propagando hacia otros países. La cuestión es que estuvimos investigando, haciendo una especie de radiografía de las cuarentenas en el mundo para saber en qué situación estamos y qué es lo que se viene después. Muchos de los países se están reactivando al igual que el Uruguay, pero hay otros que todavía siguen al firme con sus cuarentenas exigentes. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Confinamiento o distanciamiento social son conceptos que repetimos los seres que habitamos esta tierra hace ya varios meses. Y parece que este concepto tan reiterado fue la manera que encontraron los especialistas para limitar el riesgo de que se extienda el coronavirus. La crisis económica y la crisis sanitaria son dos agentes que se miden en el campo de batalla, dos fuerzas existentes que le quitan el sueño a los jefes de Estado. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en aquellos países donde se registren indicios de un retroceso de los contagios puedan flexibilizar las restricciones. No obstante, advierte que debe hacerse gradualmente y de manera planificada. Si les parece, le echamos el ojo al mapamundi para repasar algunas de las cuarentenas. El presidente español, por ejemplo, pidió extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Sin embargo, ya se reactivaron sectores del servicio no esenciales y permitirán que los menores de 14 años puedan salir de paseo. En Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, reabrieron librerías, papelerías y negocios dedicados a recién nacidos, en una nueva etapa que se extenderá hasta el 3 de mayo. Suecia parece ir contra la corriente y optó un enfoque flexible, apelando a la conducta responsable de cada ciudadano. Y por la misma línea liberal va Nicaragua, que prácticamente no aplicó medidas de confinamiento frente a la pandemia, y para el gobierno parece que no existe. La vida continúa de forma casi normal, no cerraron fronteras ni centros educativos, y se estimuló el intercambio de turismo en Semana Santa. Además, realizaron eventos públicos y el fútbol se sigue jugando a puertas cerradas. A pesar de ser los Estados Unidos el país más afectado del mundo por COVID, el gobierno decidió no decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio, pero sí en algunos estados como Nueva York, el sitio más afectado de esta potencia mundial. Y si viajamos hacia nuestro vecindario, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado la nota por su postura contraria al confinamiento. A pesar de esto,
todos los estados cancelaron las actividades escolares y al menos 23 de ellos cerraron templos, playas y los comercios que no son esenciales. Argentina, nuestro vecino, que fue uno de los países más estrictos, anunció que este domingo 26 de abril culminará la tercera fase de aislamiento social preventivo y obligatorio para contener el coronavirus. La cuarentena administrada seguirá en los últimos días con mucha rigidez. Por su parte, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Paraguay todos tienen cuarentena, algunos total y otros por regiones, pero sus gobiernos anunciaron que comenzarán de a poquito una reapertura gradual de las actividades económicas. Y mientras tanto en nuestro paisito, la semana pasada la construcción volvió a reactivarse y este miércoles comenzaron las clases en algunas escuelas rurales. Además, el gobierno presentó a un grupo de científicos que serán quienes monitoreen la situación y propongan las medidas para la reactivación social y económica de manera paulatina. Bueno, muy buena esa puesta a punto, Maggie, a propósito de cómo está la situación. Y la Argentina, nuestro vecino Argentina, ha sido uno de los más exigentes. Del día 1, a partir del 20 de marzo, ellos instauraron esta cuarentena exigente de confinamiento obligatorio. Y la idea es más adelante hacer contacto, como decía Claudia en el arranque, con un colega argentino para que nos cuente cuál es la situación, porque ellos día a poco van aplicando algunas medidas para hacer una apertura más administrada de esta cuarentena. Muy bien. Tú que hiciste toda esta investigación, me parece que, por lo que escuché, aquellos países donde se ha permanecido más la cuarentena o se sigue insistiendo en la durabilidad de la cuarentena, justamente ha sido aquellos países en los cuales desde inicio no tomaron las medidas más adecuadas. Exactamente. ¿No? Me parece que esa es la conclusión. Que lo hicieron un poco como manotazo de ahogado. Exactamente. ¿no? Entonces ahora se desbordaron los servicios y obviamente ahora exigen a todo el mundo que no salga porque si no, no pueden tratar. Es rarísimo el caso de Nicaragua y de Suecia, ¿no? Que hacen como si esto no existiera y tienen, incluso en Nicaragua, hasta potenciado el turismo interno dentro del país. Lo que pasa es que todo esto tiene que ver con el comportamiento del virus, que es distinto claro. según el país, ¿no? Sí, pero tampoco es tanta la variedad. O sea, la variedad. O sea, las mutaciones no han sido tan extensas como para generar grandes variaciones. Yo creo que acá pasa justamente el momento que se empezó toda esta situación, las medidas que cada país haya tomado de entrada firmes. Entonces, lo que vos decís es que tuvimos suerte en el Uruguay, por ejemplo, yo que esto creo no que haya sí. ingresado a sectores vulnerables, Sí, asentamientos sí, también o a la población carcelaria, por ejemplo, ¿no? Se habla de algunos estados, por ejemplo, de Brasil, donde la cuarentena podría estar terminando, ¿no? O sea, Sí, y preocupaba a Uruguay justamente por las lo que zonas puede de llegar, frontera, cómo puede ¿no? repercutir Exacto. en nuestro país. Sí, así es. Brasil, al igual que Estados Unidos, o sea, tiene un manejo gubernamental por estados, ¿no? Y Bolsonaro, como decíamos aquí en el informe, es un presidente que no respeta la cuarentena, que incluso tiene un discurso que la desacredita. Y algunos estados se han mantenido fijos y firmes, digamos, en que la cuarentena tiene que seguir, pero hay otros que están empezando, digamos, a flexibilizar. Bueno, a propósito de...